Compañeras y compañeros senadores, hoy vengo a esta tribuna a nombre de los agricultores, de los campesinos, de las mujeres y hombres del campo, los que se parten el alma de sol a sol todos los días. Vengo a decirles a la mayoría oficialista que no van a contar con nosotros para consumar este engaño. No seremos cómplices de una ley que le da la espalda a los campesinos, que ignora a los productores, que no consulta a los pueblos originarios y que en lugar de resolver la crisis hídrica, simplemente la agrava con el centralismo y la discrecionalidad. El dictamen que hoy se discute se envuelve en la bandera de devolverle el agua al pueblo, pero la letra pequeña en los artículos que se importan lo que realmente hace es arrebatarle la autonomía a las regiones para concentrarlo en un escritorio desde la Ciudad de México. Afuera de este recinto y en todo el país hay gente del campo que nos exige ser escuchada y tienen razón, porque esta ley exige ser escuchada y tienen razón. Porque esta ley se escribió sin ellos, se escribió ignorando la realidad de quienes siembran, de quienes riegan y de quienes ven el agua no como un tema político, sino como lo que les permite trabajar y vivir. Y lo que es más grave, se escribió sin consultar a los pueblos originarios, violando sus derechos fundamentales y los compromisos internacionales que México ha adquirido. Algo inaceptable en un país que dice respetar y proteger a los pueblos originarios. Antes de ir al dictamen, permítame hablar de la realidad que enfrenta México en materia del agua. La realidad es que el agua es un derecho reconocido, pero no es garantizado. Desde 2012, la Constitución reconoce el derecho humano al agua, pero reconocer un derecho en el papel no es lo mismo que garantizarlo en la realidad, porque la realidad es que 7 de cada 10 hogares en México no reciben agua de manera continua. Esto significa que la mayoría de los mexicanos no tiene acceso garantizado al agua todos los días. Hay familias que tienen que almacenar el agua en cubetas y en tinacos, porque no saben cuándo volverá a llegar el agua a sus casas. Asimismo, la infraestructura que tenemos está colapsando. La tubería en promedio de nuestro país tiene 60 años de antigüedad. El resultado es que el 35 y el 40% del agua potable que producimos se pierde en fugas antes de llegar a las casas de la gente. Pero hay más. El 58% de los municipios en este país no trata sus aguas residuales. Simplemente la tiran a los ríos. De las 3.440 plantas de tratamiento que existen, solamente el 65% operan y del agua que se trata apenas el 5% se reutiliza. Esa es la realidad, esa es la crisis hídrica que viene y esta ley no solo no la resuelve, la profundiza. Este mensaje va dirigido a todas y a todos los productores campesinos de todo el país, pero en especial a los poblanos, a quienes conocen de cerca cómo la escasez de agua amenaza sus cosechas, sus empleos y sus comunidades. Porque lo que suceda con esta ley es asunto que le toca directamente la vida de millones de mexicanos que dependen del agua para subsistir. Y es precisamente por eso que esta ley es tan problemática. Primero, porque es una ley sin presupuesto. Aquí se habla de garantizar el derecho humano al agua, pero cuando uno revisa el dictamen, cuando buscan en los artículos y en los transitorios, no encuentran una sola línea que defina el presupuesto específico para cumplir con esta garantía. Lo que sí hace la ley es cargarle toda la responsabilidad a la Conagua, pero la Conagua es una institución que se ha ido debilitando año con año por este mismo gobierno
y el pasado. El presupuesto de la Conagua cayó el 7% en términos reales, considerando el año 2018 hasta el presupuesto aprobado para este 2026. Esta es una contradicción fundamental. Se aprueba una ley que amplía las responsabilidades de la Conagua, pero se le quita el presupuesto. Se le pide que haga más con menos. Es como pedirle a alguien que construya una casa con la mitad del presupuesto y el doble de trabajo. No es posible, no se va a poder. Y la gente que va a sufrir las consecuencias son los campesinos, los productores, las comunidades que necesitan agua. En segundo lugar, esta ley no devuelve el agua al pueblo, la centraliza el gobierno. Nos dicen que se acaban los privilegios porque se prohíbe la transmisión de concesiones entre particulares. Es un argumento que suena bien, pero no es cierto. No confundan a la gente. Lo que hace esta ley es crear un monopolio estatal sobre la distribución del agua a través de un mecanismo llamado reasignación. Y esta reasignación, esta distribución del agua, solo puedo hacerle la Conagua, casualmente desde la capital. Se elimina el poder de los organismos de cuenca, esos organismos que llevan años trabajando en el territorio, que conocen las necesidades de cada región, que entienden los problemas locales. La ley los deja fuera de las decisiones más importantes sobre la distribución del agua. La gestión del agua funciona mejor cuando las decisiones se toman cerca de donde está el agua, cuando participan quienes conocen la realidad todos los días. Centralizar todo en la capital genera ineficiencia, genera corrupción, genera clientelismo. Además de que el proceso de reasignación que crea la ley es totalmente discrecional. No hay reglas claras, no hay criterios objetivos, simplemente no hay transparencia. En tercer lugar, esta ley abandona la sustentabilidad y la protección de nuestros recursos. El dictamen no contempla la suspensión de concesiones, incluso cuando haya una sobreexplotación que ponga en riesgo el consumo humano. Esto significa que si un acuífero se está secando, si el agua subterránea se está disminuyendo de manera peligrosa, la ley permite que las grandes empresas sigan sacando agua. Mientras tanto, las comunidades, la gente que depende de esa agua para vivir, se quedan sin acceso. Eso contradice completamente la idea de que el agua es un derecho prioritario. Y en cuarto lugar, se viola el derecho de la consulta a los pueblos originarios. Esta ley no respetó el derecho a la consulta previa, libre e informada a los pueblos originarios. Es una violación clara a la Constitución, es una violación de los compromisos internacionales que México ha adquirido. Compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano no solo venimos a criticar, nosotros hicimos la tarea. Presentamos una propuesta de ley general de aguas completamente diferente. Una ley con visión de futuro y que sí resuelve los problemas de fondo. Entre otras cosas, proponemos la creación de la Secretaría de Agua y Saneamiento y Bienes Hídricos, una secretaría con poder real, con presupuesto propio, una secretaría que de verdad le ayude a la gente a tener el vital líquido. Proponemos establecer un estándar mínimo de 100 litros de agua por persona al día, tal como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Con este estándar, el derecho humano al agua deja de ser un discurso y se convierte en una realidad. Proponemos un verdadero federalismo hídrico que fortalezca a los organismos de cuenca y a los municipios. Proponemos reducir la duración máxima de las concesiones de 30 a 15 años, considerando la sustentabilidad y la disponibilidad real del recurso. Porque el agua no es infinita, porque tenemos que pensar en las generaciones futuras. Esa es nuestra propuesta, una iniciativa integral con presupuesto definido, que fortalece el federalismo y que coloca la justicia hídrica como el principio central para la toma de decisiones. Pero no quisieron escucharnos,
no quisieron dialogar, prefirieron sacar otra reforma al vapor e ignorar las voces de los campesinos, de los productores y de los pueblos originarios. Senadoras y senadores, entendamos que la crisis hídrica es una realidad que avanza, senador, y que no podemos seguir ignorando. Concluyo, Presidenta. Movimiento Ciudadano no puede ser cómplice de eso. Nuestra bancada seguirá trabajando por una verdadera reforma hídrica que escuche a los campesinos, a los productores, a los pueblos originarios y a los ciudadanos que no tienen agua. Por ello, nuestro voto será en contra del dictamen. Muchas gracias.